La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República del Ecuador. ¿Cómo está, Rosalía? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela, para usted y para todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Aún es difícil predecir lo que va a suceder, pero la Comisión de Fiscalización no tiene mayorías fijas. Entiendo que de entre sus 9 miembros, la oficialista bancada del Acuerdo Nacional BAN tiene 3 curules y la mayoría opositora tiene 4. ¿Cuál es su pronóstico, Rosalía, sobre el desenlace de este nuevo episodio político que vivimos los ecuatorianos? Antes de contestar su pregunta, quiero decir que desafortunadamente este tipo de situaciones afectan la estabilidad democrática y la imagen del Ecuador. Por otro lado, hemos visto que este impeachment está tratando de sacar de su posición al presidente de la República, ha tenido vaivenes, problemas de fondo y de forma, que ahora, pues luego de la decisión de la Corte Constitucional, pues se transforma en solamente un causal que hablan de peculado. Yo diría que es absurdo pensar que una asamblea legislativa que tiene muchas cosas que hacer esté dedicada fundamentalmente a perseguir a una persona, y esto es lamentable, porque además la experiencia nos demuestra que después de que se hace el juicio político a un presidente o se lo saca de funciones, la situación no es que mejora, a veces hasta empeora, y esto nos preocupa. Ahora, ¿qué va a pasar en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea? Va a depender mucho, como usted decía, hay variables que tienen que ver con la decisión que tome cada una de las personas. Y luego la recomendación que tomen allí o la decisión que tomen en la Comisión de Fiscalización irá al Pleno de la Asamblea. En definitiva, el Pleno será el que resuelva, y como sabemos hay una mayoría opositora que hace pensar en una situación no tan prometedora para el Ejecutivo. ¿Es esto una muestra de que Ecuador no puede, o que en el país un presidente no puede gobernar sin un partido político que tenga una fuerte representación dentro del legislativo? Vea, en cualquier país del mundo hay diferencias de opinión entre la Asamblea, el Parlamento, el Congreso, como quiera que se llame, y el Ejecutivo. Lo hemos visto en todos los países del mundo. Vea usted que inclusive en los Estados Unidos el presupuesto general del Estado a veces no se aprueba porque no hay consenso en la mayoría, dependiendo de quién tenga esa mayoría. Así es que no es admirable que existan disensos. Lo grave es que se extremen las posiciones y que llegue a situaciones insostenibles. Recordemos que la Asamblea tiene inclusive menos prestigio que el presidente de la República, es decir, es de las organizaciones, de las instituciones menos valoradas por la comunidad, por el pueblo ecuatoriano. Entonces, no es que se diga, pues bueno, unos tienen la verdad y otros no tienen la verdad, porque no es así. Entonces, preocupa mucho esta situación. Bueno, pero creo también que el presidente de la República ha dejado pasar buenos momentos, como cuando terminó el proceso de vacunación y podía haber convocado una consulta popular, o inclusive el tema de la muerte cruzada, que ahora aparece un poco como no con mucho sentido dada la situación, inclusive de aceptación popular del propio presidente de la República. Usted ha dicho que sí, la Asamblea tiene baja popularidad, pero también la tiene el presidente, ambos tienen menos del 10%. Y justamente en este contexto que estamos viendo con ese nivel de aprobación, digamos, de la ciudadanía, ¿cree que que el país y su gente pueda legitimar una destitución presidencial o una declaración de muerte cruzada en ese contexto? A ver, no se trata de legitimar o no, se trata de hechos o de cuestiones fácticas, ¿no? Que dicen que las cosas se hicieron o se hacen de tal forma. Pero lo que sale sufriendo siempre es la democracia. Cada vez la gente tiene menos fe en la democracia, menos fe en los políticos, y por lo tanto se puede caer en cualquier episodio de simplemente un candidato que venga a futuro a vender ilusiones y que en el fondo no consigue sino simplemente frustraciones para las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Todos los episodios que hemos tenido desde el inicio o reinicio de la vida democrática en el Ecuador, pues no arrojan resultados tan positivos. Yo mismo estuve inmersa en una situación tan positiva en el año 97. ¿Ve similitudes en lo que le pasó a usted en ese año a lo que estamos viviendo ahora?
Hay similitudes y hay diferencias también, pero lo grave es que los ecuatorianos no estudiamos historia y no aprendemos de los errores del pasado. Entonces se vuelven a repetir y tenemos una especie de círculo vicioso en que siempre tenemos desestabilización, la gente arrepentida por votar por tal o cual candidato, porque no se reflexionó bien en los votos, ¿no? Y porque a veces no estamos conscientes de que tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad como votantes. Yo soy partidaria de que en general los gobiernos duren para el tiempo para el que fueron elegidos y luego se proceda a un cambio, a poner a otras personas, pero si estamos siempre alterando los procesos, no vamos a ninguna buena salida. Usted acaba de señalar que cuando se saca a un presidente no hay garantías de que las cosas mejoren. Sin embargo, no se ha demostrado que durante el gobierno cada vez la situación de inseguridad, la situación de salud empeoran en el país. Yo creo que hay un debe, ¿no? Por parte del gobierno también no haber invertido lo suficiente en educación, en salud, en seguridad, en generación de empleo, que fueron ofertas de campaña. Pero también recordemos que el tema de inseguridad no es algo que se presenta ahorita, viene con un arrastre desde aquella época en que se nos dijo que en el Ecuador había ciudadanía universal, ¿se acuerda? En que no se necesitaba visa para entrar al Ecuador de ningún país del mundo. Se pensaba seguramente que eso iba a ser el boom del turismo, pero nada tenía que ver con eso. Los que aprovecharon fueron los carteles del narcotráfico que se instalaron en el Ecuador, sabiendo que había un país que ni siquiera exigía visa y que no tenía controles. Y de allí tenemos el clima de inseguridad, pero también hay un arrastre que tiene que ver con la desatención de los gobiernos, por ejemplo, en la zona de fronteras, Esmeraldas, Sucumbíos, no dándoles ninguna oportunidad a esos jóvenes para que tengan un empleo digno, para que tengan una esperanza de mejorar de vida, y entonces caen en brazos del narcotráfico, de la narcoguerrilla, y ahí tenemos los resultados de muchas de las personas que están delinquiendo, aparte que hay también gente desde fuera que ha venido a incitar estas malas prácticas entre ciudadanos ecuatorianos. Ahora, considerando, Rosalía, los anuncios como el que hizo el presidente este fin de semana del libre porte de armas para los ciudadanos que así lo decidan y defenderse por ellos mismos, algunos lo consideran como que estamos frente a un Estado fallido. ¿Usted cree que es así? Yo creo que es una muy mala decisión, primero porque yo no soy partidaria de la violencia, pero además hemos visto el ejemplo de los propios Estados Unidos, en donde hay libre porte de armas y cada día suceden eventos que lamentar, porque se dice que se va a tomar en cuenta las condiciones psicológicas y de antecedentes, pero ¿qué nos hace pensar que a lo mejor esas permisos de portar arma no van a estar forjados sobre temas que no son ciertos, ¿no? Y también ya nos pasó que la con los violencia carnets doméstica puede aumentar, ¿no? Porque tal vez estas personas violentas van a tener en sus manos armas, y esto es gravísimo. O un niño que está, o un jovencito, ¿cuántos accidentes de este uso de armas realmente de una muy mala forma nos ha dado a lo largo de la historia? Entonces, no es una buena idea, y yo no estoy de acuerdo con el porte de armas por los ciudadanos civiles. Lo que tiene que hacerse es fortalecerse a la Policía Nacional, darle mejor equipamiento, capacitarles mejor, y por supuesto también puede colaborar Fuerzas Armadas, pero es un tema eminentemente de policía. Así es que los ciudadanos civiles no deberíamos portar armas. ¿Y qué opciones le quedarían entonces a la ciudadanía cuando el primer mandatario anuncia que ahora será responsabilidad de nosotros, de los ciudadanos, protegernos de la delincuencia y del crimen organizado? Usted me ha preguntado qué es lo que yo opino y le digo que no estoy a favor. Yo creo que esta decisión no debió tomarse y ya veremos en qué desemboca, pero me temo que pueden ser más malas noticias para los ecuatorianos. Creo que los guardias de seguridad de compañías serias pues tienen que hacer uso de armas, y entiendo que hasta ahora mismo está permitido, no solamente con la nueva disposición y con el nuevo decreto presidencial, pero no hace falta que existan más armas en el país. Yo creo que esto es concebir de una manera errada el tema de la seguridad. Para tener más seguridad tenemos que trabajar primero en educación, eso es a largo plazo, pero siempre hay que trabajar en ello. Luego proporcionar espacios de trabajo para los más jóvenes, y finalmente pensar en fortalecer policía y Fuerzas Armadas que asuman el rol que tienen de garantizar la seguridad interna y externa del país. Con eso me quedo. Muchísimas gracias, Rosalía. Gracias, Gisela, y una buena tarde y buena Semana Santa para todos. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República del Ecuador.